Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto Arguello Lagunas. Soy alumno del Centro Universitario Salina Cruz. Actualmente estoy estudiando la carrera de Derecho en quinto cuatrimestre. El nombre de la materia a la cual va dirigida esta investigación es a la materia de Ciencias Políticas, la cual es impartida por el licenciado Gustavo Alejandro Ortiz. Una vez culminada la presentación por mi parte como alumno, toca empezar con la exposición a tratar, donde el tema principal a tomar es la política del poder. Más bien la política y el poder. Su relación en estas, el concepto y características del poder, cómo la participación política tiene relevancia en lo que es el poder, su génesis y la tipología de los partidos políticos, los cuales también tienen gran influencia en lo que es el poder en nuestro país. Empecemos primero por explicar qué es el concepto de poder. Si hablamos de un tema como concepto en significado como tal, el poder significa el hacer determinadas cosas, el tener la autoridad para que ocurran los sucesos. ¿Y quiénes tienen el poder? Digámosle, caemos en redundancia, pero los que tienen el poder son los poderosos. En otras palabras, son las personas que ostentan el poder. Ellos son quienes hacen posibles que ocurran cosas. Ellos son quienes dirigen las riendas de los sucesos en cuestión. Los sucesos que pueden ellos dirigir o determinar son, digamos, de índole social, legal, militar o económicas. ¿A qué me refiero con esto? El concepto de poder, como dije anteriormente, es la capacidad simplemente de tener la autoridad de hacer algo, de determinar cómo va a ocurrir un suceso. ¿Y cómo podemos aplicar esto en lo que es la materia de derecho en la política? Principalmente la materia que estamos viendo son ciencias políticas. Las ciencias políticas es el poder de mandar. Es ver cómo la autoridad política tiene un papel importante en lo que es el dominio y las riendas de nuestro país. Basándonos desde mi punto de vista, por lo que he analizado en la investigación que estuve recabando, el poder es, digamos que, la esencia, la autoridad que uno posee por ejercer, digamos que, un puesto político actualmente en México. Digamos que quienes ostentan el poder actualmente son los gobernadores, son los presidentes municipales, digamos que quienes están rigiendo el país son técnicamente la política misma, porque la política es quien dirige a los funcionarios públicos, los cuales tienen autoridad y por ende ellos son quienes deciden qué cosas van a ocurrir, los sucesos determinados y principalmente el camino que tomará nuestro país en sus decisiones. Y digamos que un ejemplo claro de lo que es el poder en la actualidad sería como se estuvo viendo en nuestra localidad, donde se cerraron diversos, digamos que establecimientos por, digamos que por mandato o disposición de la autoridad. Ahí que se está ejerciendo es el poder. ¿Por qué? Porque una persona con autoridad, o sea, podría ser el municipio, la Secretaría de Salud o ahorita digamos que la dependencia que se encargó de dictaminar esta orden fue quien tuvo la autoridad para ejercerla, que se cerrara todo. Entonces, este sería el concepto de poder. Y con eso terminaría mi participación en lo que es el primer concepto. Como segundo punto a tratar tenemos sus características. Ya definimos bien lo que es el poder. Ahora veamos cuáles son las características del poder. Pues principalmente el poder se divide en dos tipos principales, que es como yo recabé en la información, los cuales son el poder legítimo y el poder ilegítimo. Muy bien, sabemos cuáles son estos dos primeros poderes, pero hay que desenglobar qué es cada uno de ellos. Empecemos con el poder legítimo. Y el poder legítimo es cuando la autoridad es elegida conforme a las leyes del país. En este caso de México es la constitución política. Es, digamos que, principalmente el poder legítimo es como un presidente municipal, un gobernador o el presidente de la república. ¿Por qué es legítimo? Porque se realizó por medio de una votación popular. Digamos que una votación por mayoría de votos,
La sociedad misma eligió quién va a ser su gobernante y por eso es legítimo. El poder no fue heredado, el poder no fue tomado a la fuerza, el poder fue entregado por, digamos que, aceptación del mismo pueblo. El mismo pueblo fue quien eligió a sus gobernantes. Ahí es cuando es legítimo. Esto principalmente se ve en sociedades democráticas donde el pueblo es quien tiene autoridad para elegir a quien mismo lo gobierne. En este caso, México es un país democrático, entre comillas, y digamos que nosotros mismos elegimos a nuestros gobernadores, por lo cual el poder legítimo es lo que está rigiendo nuestra sociedad. Como segundo punto, hablemos de el poder ilegítimo, el poder político ilegítimo. ¿Cuándo se da el poder ilegítimo? Podría decirse que el poder ilegítimo es cuando se utilizan mecanismos no autorizados por la ley y estos por ende hacen que uno se adueñe del poder gubernamental. El poder gubernamental es el poder ejecutivo y legislativo, quienes crean las leyes, la constitución, quienes las derogan, cambian y quienes hacen valer, quienes tienen el control total del país. El poder legítimo es cuando por causas externas, de una manera autoritaria o digamos que cualquier otra forma que no sea la elección popular, que no sea por medio de la voluntad del pueblo, es ilegítimo. Siempre que el pueblo no esté en desacuerdo o simplemente su voluntad no se tome en cuenta, el poder es ilegítimo. Y estas serían las dos características principales o digamos que dos tipos de poder, los cuales principalmente se ven digamos que en la actualidad. México se mantiene en lo que es el poder legítimo porque elegimos a nuestros gobernantes, básicamente. Y continuaremos con el tercer punto. Continuamos con la génesis y la tipología de los partidos políticos. Los partidos políticos se pueden dividir en diferentes tipos. Comencemos con el primer tipo de ellos, que es el unipartidismo puro. ¿Qué es el unipartidismo puro? En este caso es cuando solamente hay un único partido, que es el único por el cual se puede votar, y por ende es el único al cual se le tiene derecho a gobernar. Digamos que es una democracia entre comillas, porque simplemente quienes tienen la oportunidad de llegar al poder es simplemente el mismo partido, así que mm, hay cambios, pero el cambio es nulo, porque quienes ostentan el poder es la misma institución, el mismo partido. Eso también el unipartidismo hegemónico. Este permite la existencia de una pluralidad de partidos políticos. Quiere decir que puede haber diversos partidos que también luchan por ostentar el poder, pero la diferencia, digamos que de votos, la diferencia de autoridad es bastante notoria. Esto se ve reflejado por su nivel organizativo, su capacidad económica, inserción social o utilización de los aparatos estatales por motivos externos o que difieran de estos mismos. Quiere decir, en pocas palabras, que a pesar de que hay variedad de partidos, solamente hay uno que se antepone ante todos ellos. Solo uno es el que logra su objetivo, solo es uno que logra gobernar porque hay mucha diferencia de organización, de poder, digamos que una es un monopolio político. Hay variedad, pero solamente uno ostenta el poder. Está el unipartidismo predominante, es un poco parecido al unipartidismo hegemónico. En este, así hay variedad de partidos políticos, pero siempre es uno el que gana por mayoría absoluta o pues digamos que mayoría. Es cuando es absolutamente todos votan por él y por los otros casi no hay votos. Y el unipartidismo predominante, uno es el que tiene, digamos que más herramientas para ganar. Se ve el favoritismo por parte del Estado bastante notorio. Y en el otro es cuando la gente elige por en el, digamos que el unipartidismo, no, unipartidismo predominante es el cual tiene más influencia sobre la sociedad y es el más votado. Y también está la democracia sin partidos, que son formas de gobierno en las cuales se celebran elecciones periódicamente, pero sin la participación de políticos. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que los candidatos son independientes, no hay un partido político tras de ellos, simplemente son ciudadanos que, digamos que por sus propios medios, se postulan. En este momento no hay, digamos que partidos políticos que apoyen a estos, es simplemente voluntad de ellos mismos. También está el bipardismo, esto es cuando hay dos partidos los cuales tienen, digamos que ideologías muy diferentes, ideas diferentes, chocan entre ellos
Y ellos son los únicos que tienen, digamos que la mayoría de votos, son los que siempre están al mando, dejando a los partidos externos a ellos sin ningún tipo de participación o participación muy baja o nula. Y está el plupartidismo. Esto es cuando cuando hay variedad de partidos políticos y todos tienen la misma oportunidad de obtener el poder. Es igualitario para todos los partidos políticos las opciones. También está el plupartidismo polipartidista. Esto es cuando varios partidos se reparten, digamos que los escaños o el poder para lograr sus objetivos, principalmente las coaliciones, cuando dos partidos se enlazan para, digamos que tener más votos y alcanzar el poder y por ende sus objetivos con mayor facilidad. También está el plupartidismo de centro. Esto quiere decir que entre varios partidos hay uno que generalmente o por, digamos que por lo paulativamente, monótonamente sería mejor la palabra, siempre obtiene la mayoría de votos. Pero esto se ve influenciado también porque él hace coaliciones con los partidos que adquieren más o menos votos según sea la tendencia. Esto quiere decir que este se alía con partidos que tienen menos posibilidades que él para incluso de que es un partido ya posicionado, tener digamos que más posibilidades aliándose o absorbiendo a partidos pequeños que no tienen su nivel. Y por último tema tenemos organización y estructura de los partidos políticos. Para entender la organización y estructura de los partidos políticos hay que saber que estos están regulados mediante leyes contempladas en la Constitución o en la ley misma de los partidos, pero siempre depende en su mayoría de las regulaciones internas de estos mismos. Sus regulaciones internas para su funcionamiento o de los partidos políticos por lo general es que exista democracia dentro del mismo partido. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el partido es demócrata y que lucha, digamos que de forma legal para obtener el poder, dentro de este mismo siempre debe haber democracia. Esto quiere decir que las partes que conforman este partido político también tienen, digamos que la oportunidad de estar en la selección de sus dirigentes y en representación del mismo. Por esto mismo sus regulaciones internas, las cuales son de carácter voluntario, contemplan siempre los procedimientos de selección para sus candidatos de ellos, los cuales van a tener, digamos que, quienes van a estar en contienda con los demás partidos políticos. Y por eso se celebran elecciones internas de ellos mismos para elegir a quienes van a estar encabezando estos partidos. Es por eso mismo que la estructura de los partidos políticos no simplemente se basa en que es democracia y digamos que el partido político existe por existir. El mismo partido político debe ser demócrata dentro de él mismo. Y de esta manera, pues digamos que tanto cualquier, digamos que todos sus miembros tengan la posibilidad de postularse como cabeza de su organización, de su partido político. Para concluir, una vez analizado toda la información que recabamos y expusimos en la presente, pudimos entender lo que es el poder mismo, que es la esencia de la política y el poder, es lo que, digamos que, quienes toman el control. Como se explicó al inicio de la investigación, el concepto de poder es el concepto de decidir, de tener la autoridad para elegir las riendas o digamos que las acciones que se realicen o digamos que el camino que vaya a tomar un país. Quienes tienen este poder, digamos que quienes gobiernan, son quienes tienen el poder y quien gobierna, los partidos políticos. Por eso estuvimos analizando los tipos de partidos políticos, su estructura, su organización y cómo la participación política, digamos que la influencia que tiene en el poder y digamos que por ende mismo en las riendas que toma nuestro país, como estuve mencionando en repetidas ocasiones. Y con esto concluyo lo que es mi exposición del poder, sus características y los diversos subtemas que se vieron. Y dándole muchas gracias por su atención, profesor, y me despido.